Bienvenidos a su sesión número 8 de la materia de elementos de contabilidad 1 de la licenciatura de Administración y Comercialización. Vamos a empezar ahora ya con más movimientos, utilizando lo que vimos antes de las T de mayor. Entonces, ahora vamos a complicar un poco más nuestras operaciones. Es importante que hayan repasado bien sus apuntes y hayan realizado sus actividades para que vayan reforzándolas. Entonces, ahora vamos a hacer un repaso. Recordarán la sesión pasada que vimos lo que era una T de mayor. Esa T de mayor dijimos que en la parte de arriba vamos a tener lo que es su nombre, la cuenta. ¿Qué cuenta vamos a afectar? Caja, bancos, documentos por cobrar, documentos por pagar, etc. Después dijimos que de este lado vamos a manejar lo que vendría siendo un cargo y un abono. De este lado vamos a encontrar cuentas de activo, pasivo y capital, ingresos y egresos. Entonces nosotros vamos a aumentar esas cuentas de diferente forma. Las cuentas de activo y egresos se van a aumentar con cargos. Las cuentas de pasivo y capital e ingresos se van a aumentar con abonos. Entonces debemos nosotros sumar estos cargos, esos abonos. De este lado vamos a tener movimiento deudor, de este lado movimiento acreedor. Empezamos a ver algunas cuentas. Recordarán que empezamos el desglose de lo que vendría siendo en específico de cuentas como caja, bancos, clientes, almacén, proveedores, etc. Entonces, vamos a ver ahora lo que vendría siendo un detalle de las cuentas de bancos. ¿Cuándo aumento bancos? Bancos aumenta por un depósito en efectivo, por una transferencia bancaria, por un movimiento que a mí me están pagando y yo estoy depositando y está aumentando mi cuenta de bancos. Cuando disminuye, cuando yo retiro ese dinero, cuando sale una transferencia, cuando sale un cheque, cuando sale algo. Entonces, por eso está saliendo mi cuenta. Ahora, clientes. Clientes cuando aumenta, pues cuando me están haciendo una venta. Y esa venta va a aumentar mis clientes. Cuando disminuye, cuando esa venta se ve disminuida por una devolución, cancelación, rebaja, etc. O simplemente una cancelación. Almacén. Cuando aumenta mi cuenta, cuando entra mi mercancía almacén. Cuando sale la mercancía, ya sea porque yo hice una compra, aumento. ¿Y qué pasa? Esa compra a lo mejor no me gustó un artículo, lo devuelvo. Sale la mercancía. Entonces sale la mercancía o esa compra que yo hice me la rebajaron, hizo un descuento. Entonces si hacen un descuento, ¿qué quiere decir? Va a disminuir esa cuenta. Entonces todos esos movimientos yo los tengo que ir bien reflejados para saber si aumentan o disminuyen. Pasivo, ¿cuándo aumenta? Sí, pasivo aumenta cuando yo estoy haciendo lo que vendría siendo un abono. Entonces, abono, ¿sí? Cuando disminuye, cuando hago un cargo. Vimos la cuenta de proveedores. Proveedores, ¿cuándo aumentan? Cuando yo estoy comprando mercancía y le debo a mi proveedor, ¿sí? De este lado. Cuando disminuye, cuando esa compra que yo hice, cuando ese adeudo, va a valer menos. Me hacen una rebaja o pago simplemente o hago una cancelación. Entonces yo estoy descontando mis cuentas. Capital. ¿Qué pasa con capital? Cuando los socios llegan y aportan dinero. Y aportan dinero a la sociedad, vendría siendo un aumento de capital. Cuando disminuye, cuando sale ese dinero. Cuando retiran los socios ese dinero de su capital. Entonces tenemos diferentes tipos de cuenta, cuando aumentan, cuando disminuyen. Tenemos que las sumas de lo que vendría siendo los cargos serían movimientos deudores, la suma de mis abonos serían movimiento acreedor. Entonces, yo estoy teniendo igual las cuentas de resultados, lo que vendría siendo egresos e ingresos. Tengo igual la suma de cargos, me corresponde un movimiento deudor, la suma de abonos, un movimiento acreedor. ¿Sí? Entonces ahí tengo todo lo que vendría siendo. Estuvimos viendo las cuentas de ventas y costo de ventas. ¿Cuándo aumenta ¿cuándo aumenta mi cuenta de ventas? Pues cuando realizo una venta. ¿Cuánto disminuye? Cuando esa venta se ve afectada.
cuando se ve rebajada, cuando hay una devolución, cuando hay una cancelación, entonces se ve afectada esa cuenta de ventas. Ahora, el costo de ventas. Cuando aumenta, cuando hago una venta y voy a reflejar cuánto me está costando a mí mi mercancía, cuánto tengo que yo sacar de mi almacén y cuánto me costó a mí, cuál es mi costo de ventas, ¿sí? ¿Cómo se ve disminuida esa cuenta? Pues por una cancelación de esa venta que yo realicé. O simplemente dijimos que las cuentas de resultados se van cancelando por el fin del periodo. Dijimos que ventas, costo de ventas, gastos, etcétera, van a reflejar los movimientos que van haciendo del año. 2007, 2006, 2005, pero solamente 2007. No voy a encontrar movimientos de 2005, 2006 en esos movimientos, en ese año. Esos movimientos se van a ver reflejados en utilidades de ejercicios anteriores, que dijimos que nosotros vamos a cancelar al fin de año todas las cuentas de resultados y los vamos a reflejar todos esos movimientos en la utilidad del ejercicio, utilidad de ejercicios anteriores. Y entonces empezamos ahora sí que borrón y cuenta nueva. ¿Ok? Las cuentas de resultados siempre empiezan en blanco el 1 de enero. ¿Por qué? Porque es lo que nosotros vamos a empezar a reflejar como resultado de ese ejercicio. Entonces, tenemos que cancelar todas las cuentas de resultados. Pero eso lo vamos a ver en sesiones posteriores. No se preocupen. Entonces, vamos a seguir nosotros viendo otra cuenta para ir analizando varias cuentas. Ya vimos lo que vendría siendo bancos, clientes, almacén, del lado del pasivo proveedores y capital. Ahora nos toca ver la cuenta de documentos por cobrar. Recordarán que esa cuenta es una cuenta de activo. Entonces, nosotros tenemos, acuérdense, del lado del activo se aumentan con cargos y del lado del pasivo y capital con abonos. ¿Ok? Entonces, como es un activo, se va a cargar para aumentar. ¿Cómo voy a aumentar esa cuenta de documentos por cobrar? Pues por una firma de un pagaré. Yo realizo una venta y me firman un pagaré, no tiene línea crediticia, y me firman un pagaré o una letra de cambio para que quede amparada ese crédito que yo les estoy otorgando. Por consiguiente, pues a mí me deben ese documento o varios documentos que me firman. Cada vez que me paguen, pues yo les voy a devolver ese documento. Entonces, si yo registro ese documento, vendría siendo un cargo. Pero al contrario, si voy a disminuir esa cuenta, vendría siendo un abono. ¿Por qué se van a disminuir? Pues porque simplemente cobro, ¿sí? Por el cobro de esa cuenta, cada vez que me paguen un pagaré, entonces o una letra de cambio, yo regreso la letra y disminuyo mediante un abono. O bien, esa venta que yo realicé a lo mejor, ese crédito, pues a lo mejor me realizo un descuento o una devolución o simplemente una cancelación. Si se cancela la deuda, entonces yo tengo que reflejarlo mediante un abono. Tengo la siguiente, entonces, la suma de cargos vendrían siendo movimiento deudor, la suma de abonos vendrían siendo movimiento acreedor. Entonces, aumento, disminución, ¿ok? Tenemos la siguiente, otra cuenta, pero ahora es equipo de transporte. La cuenta de equipo de transporte es una cuenta de activo. Activo, recordarán que es activo no circulante, es activo fijo, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a reflejar esa cuenta. Volvemos nuevamente, no perdamos de vista nuestra T de mayor. Cargos con activos, pasivo y capital. Entonces, como es una cuenta de activo, aunque sea activo no circulante, sigue siendo activo. Entonces, vendrían siendo por medio de cargos. Y entonces, cada vez que yo compre un activo, voy a aumentar esa cuenta. Cada vez que yo voy a disminuir ese activo, ¿por qué? Porque se desgasta el activo, porque a lo mejor se lo robaron, porque yo registré la venta, porque simplemente ya no servía ese activo y lo vendí. Todo lo que vendrían siendo las bajas, yo voy a reflejar esa cuenta por medio de abonos. ¿Por qué? Porque las voy a disminuir. Y igual, de la misma forma, la suma de cargos me van a dar un movimiento deudor. La suma de abonos me van a dar un movimiento acreedor. Entonces, esa cuenta se aumenta con lo que son cargos y se disminuye con abonos. Ahora,
No perdamos de vista, recordemos, las cuentas de activo se aumentan con lo que vendrían siendo cargos, ¿sí? Se disminuyen con abonos. La suma de cargos, un movimiento deudor, la suma de abonos, movimiento acreedor. Vamos ahora con alguna cuenta de pasivo. Entonces tenemos la primera cuenta, ya habíamos visto la sesión pasada, proveedores. Ahora vamos a ver acreedores. Acreedores es una cuenta de pasivo y esa la podemos encontrar como pasivo no circulante. A corto plazo. ¿Cómo se va a aumentar esa cuenta? Pues esa cuenta se van a aumentar con lo que vendrían siendo abonos. Acuérdense, abono por medio del pasivo. ¿Por qué voy a aumentar esa cuenta? Pues simplemente porque yo le debo un dinero a alguien, ¿sí? Acuérdense que la diferencia entre proveedores y acreedores es que proveedores yo le quedo a deber porque es una compra de mercancía, pero acreedores no es compra de mercancía, es simplemente una deuda, que no es compra de mercancía. Puede ser un servicio, puede ser simplemente a lo mejor una instalación, a lo mejor un flete, etcétera, ¿no? Más al rato vamos a ver algunos ejemplos, pero no, la única diferencia es que no es compra de mercancía. Proveedores es simplemente compra de mercancía, acreedores es todo menos compra de mercancía. Entonces esa sería la diferencia básica entre proveedores y acreedores. Acreedor es una deuda diferente a compra de mercancía. Y entonces nosotros, ¿cómo vamos a aumentarla? Pues ahora sí que por la deuda. ¿Cómo la disminuimos? Porque estoy pagando la deuda. ¿Sí? Si yo pago la deuda voy a cargar. Y si cargo, pues disminuyo. Y hago un descuento, a lo mejor me van a disminuir a mí mi deuda, debo menos. Es un descuento, una rebaja o una bonificación. Algo que va a restar mi deuda. Ahora, yo tengo lo que vendría siendo suma de cargos, movimiento deudor. Suma de abonos, movimiento acreedor. Ahora sí que vendría siendo aumentos, disminuciones, ¿sí? Abono y cargo, ¿ok? Bueno, vamos con lo siguiente. Utilidad de ejercicios anteriores. Utilidad de ejercicios anteriores es una cuenta de capital. Recordarán que el capital es capital contable. ¿Por qué? Porque capital contable engloba todo el capital. El capital contable enfoca lo que es capital social, utilidad de ejercicios y utilidad de ejercicios anteriores. Ahora, esa utilidad de ejercicios puede ser también pérdida de ejercicios anteriores, dependiendo qué ejercicio sea, ¿no? Qué resultado sea, si es utilidad o pérdida. La utilidad de ejercicios anteriores pues va a verse reflejada con un aumento de capital, es decir, con un abono. ¿Y cómo se va a ver disminuida? Por medio de un cargo, que vendría siendo una disminución de la utilidad, disminución de capital. Entonces, igual, suma de cargos vendría siendo movimiento deudor. Suma de abonos, movimiento acreedor. Entonces, esta cuenta yo la voy a disminuir por medio de cargos y la voy a aumentar por medio de abonos. Entonces, no hay que perder de vista. Vamos con la siguiente, entonces. Un repaso de lo que vendría siendo cuentas de pasivo y capital. Entonces, las cuentas de pasivo y de capital, yo nuevamente las voy a aumentar con abonos y las voy a disminuir con cargos. La suma de cargos me va a dar movimiento deudor. La suma de abonos me va a dar lo que es movimiento acreedor. Entonces, tenemos la siguiente cuenta, que vendrían siendo cuenta de egresos. Las cuentas de egresos que vamos a ver son gastos de operación. Esos gastos de operación, dijimos que esos van a ser dependiendo del departamento. ¿Cuántos departamentos tiene la empresa? Dependiendo del tipo de departamentos, vendrían siendo si el gastos de operación, del gastos de venta, de administración, de soporte, de finanzas, etcétera. Dependiendo del tipo de departamento que tenga la empresa, van a ser el tipo de gastos de operación. Ahora, nosotros tenemos esos gastos de operación que, como nosotros habíamos visto, ese es parte de un egreso. Entonces, como es parte de un egreso, se va a aumentar por medio de un cargo, se va a disminuir por medio de un abono. Entonces, esos gastos de operación,
¿Por qué se van a aumentar? Pues por simplemente los gastos que se están realizando en los departamentos, ¿no? Si yo tengo un sueldo por pagar, unas comisiones, la luz, el agua, el teléfono, el mantenimiento, etcétera, ¿no? Papelería, etcétera. Todos los gastos que sean necesarios para que los departamentos vayan operando. Por eso se van a aumentar. ¿Por qué se van a disminuir? Pues porque a lo mejor cancelo ese gasto, ¿no? Si yo cancelo ese gasto, pues en lugar de cargar, tengo que abonar. Si abono, entonces disminuyo la cuenta. Y si disminuyo la cuenta, pues es que el gasto no se va a ver tan afectado. No va a aumentar, va a disminuir. Ahora, acuérdense que esto es una cuenta de resultados y también a final de año tengo que cancelar esa cuenta. ¿Para qué? Para que borrón y cuenta nueva el siguiente año empiece en ceros. Ahora, entonces, la suma de cargos me va a dar un movimiento deudor. La suma de abonos me va a dar un movimiento acreedor. Aumentos y disminuciones. ¿Ok? Entonces, vamos a repasar, tenemos lo que vendrían siendo las cuentas de egresos. Las cuentas de egresos, entonces, está aumentándose por medio de cargos. Se disminuyen por medio de abonos. La suma de cargos, movimiento deudor. La suma de abonos, movimiento acreedor. Ahora vamos con otra cuenta, la de otros productos. Otros productos es una cuenta de ingresos. Entonces, si yo tengo esa cuenta de ingresos, recordemos que es del lado de los abonos. Con eso voy a aumentar esa cuenta. Entonces, yo voy a necesitar un abono. Otros productos. Acuérdense que esa cuenta la voy a afectar por algunos otros ingresos que va a tener la empresa. Es decir, por ejemplo, si venden los desperdicios que tenga la empresa, si venden los cursos, algún curso que haga la empresa, no se dedica a dar cursos, pero pues si sale algún curso, pues la empresa lo va a dar. Y es un ingreso extra que va a tener. Entonces, si es un dinero extra, sería un extraordinario. Y eso vendría siendo otros productos. Ingresos que son no provenientes de las actividades de la empresa, no son propios del giro de la empresa, pero es un ingreso que a lo mejor la empresa lo está generando. Tenemos lo que vendrían siendo los cargos. Esos cargos van a ser por descuentos, cancelaciones, por etcétera, ¿no? Todo lo que se va a ver disminuido por ese ingreso. O simplemente por fin de ejercicio tenemos que cancelar esa cuenta. Acuérdense que ahora sí que las cuentas de resultados son borrón y cuenta nueva. 31 de diciembre tenemos que hacer el cierre de libros y cancelar todas las cuentas de resultados para mandarlas a resultado del ejercicio, que forma parte de mi capital, para que el 1 de enero tengamos ahora sí que limpio toda nuestra contabilidad y empecemos en ceros, ¿sí? Las cuentas de resultados. Entonces, la suma de cargos es un movimiento deudor, la suma de abonos un movimiento acreedor. Por ser una cuenta de ingresos, esa cuenta de ingresos va a aumentar con abonos y va a disminuir con cargos. Bueno, entonces, no se pierdan de mente que todas las cuentas de ingresos van a tener diferentes movimientos, ¿sí? La cuenta de ventas va a aumentar con la facturación. La cuenta de otros productos va a aumentar con lo que vendrían siendo unos ingresos extraordinarios, pero siempre van a aumentar con lo que vendrían siendo los abonos y disminuyen con los cargos. Vamos a empezar con nuevamente una empresa. Una nueva empresa, sí, que se llama El Sol SADCB. Ojo, esta empresa la vamos a seguir trabajando durante el resto de nuestro curso. ¿Para qué? Para que veamos cómo se va a ir afectando. Ahora vamos a empezar a ver movimientos un poco más complejos, más propios de las actividades. Esta empresa es una empresa de compra y venta de productos, entonces no va a haber tanto problema. No es una empresa de transformación, es una compra y venta de productos. Esta empresa es de nueva creación, por lo que al principio nuestras operaciones van a ser muy mínimas, pero conforme va pasando el tiempo, esas operaciones se van a ir complicando. Entonces, no pierdan de vista en tomar todos sus apuntes y de no perder del repaso de sus actividades. Realicen sus actividades y consulten todas las dudas que tengan. Entonces,
vamos a ver nuestro primer asiento. Sería el asiento número 1. Como siempre, el primer asiento de una empresa es la apertura de la misma. Esta empresa, pues ahora sí que empieza a realizar operaciones y esa es la primera aportación por parte de los socios. ¿Sí? El total de la aportación es de 450,000. Pero una parte se va a aportar en dinero, otra parte pues ahora sí que se va a aportar por medio de un coche, un coche utilitario que va a ser propiedad de la empresa y el restante va a ser por mercancía. Entonces ya vimos ahora que el capital va a estar partido esa aportación, no va a ser 100% en efectivo, van a ser con diferentes bienes. Y es que en la realidad es esa. Muchas empresas, pues ahora sí que los socios no tienen dinero para aportarlo para iniciar una sociedad. ¿Y qué hacen? Pues agarran y ponen sus coches, agarran, ponen su computadora, agarran y ponen la mercancía para que empiece a vender, etcétera. Entonces es un poco más cercano a la realidad. Y no porque a lo mejor es el coche no lo voy a registrar. Yo necesito registrar esa aportación que está haciendo el socio. Es decir, que está traspasando la propiedad del mismo y está poniéndola a disposición de la sociedad. Entonces, si nosotros empezamos a registrar. Vamos a empezar a hacer las operaciones un poquito más diferente a lo que hicimos la clase pasada. La clase pasada empezamos a hacer todo este tipo de operaciones utilizando las T de mayor. Ahora vamos a empezar un nuevo registro, lo que se hace más en la realidad. Vamos a hacer estas operaciones utilizando un libro diario. Ese libro diario pues ya va a ser más como una libreta, ya no va a ser desde mayor como la habíamos visto. Ahora van a ser operaciones y vamos a hacer primero nuestra cuenta y nuestro debe y haber. Acuérdense, nosotros en nuestra mente tenemos que tener siempre en claro la T de mayor. ¿Y ahora qué vamos a tener? Debe y haber. Es lo mismo que nosotros tenemos en nuestra cuenta. Nada más que nosotros vamos a, en lugar de poner el nombre de la cuenta aquí, lo vamos a poner aquí. Ajá. Caja, bancos, clientes, proveedores, etcétera. Y vamos a poner el movimiento. ¿Sí? Tengan en mente siempre esta T de mayor, que es lo que nos va a ayudar. Entonces aquí sería un debe y un haber. Debe y haber. ¿Ok? Empezamos con la primera. Siempre vamos a tratar de reflejar primero los cargos y posteriormente los abonos, ¿sí? Para de forma de presentación. Entonces, nuestro primer cargo, ¿cuál sería? Pues ese dinero es una aportación que vamos a tener por parte de los socios. Por lo consiguiente, van a aumentar nuestras cuentas de activo. Nuestras cuentas de activo voy a meter ese dinero a bancos. Entonces, vendría siendo la primera cuenta. Y esa aportación vendrían siendo de 100,000 pesos. Posteriormente vamos a registrar la cuenta de equipo de transporte. Equipo de transporte es el coche que están poniendo a disposición de la empresa. Y lo vamos a poner por 250,000. Posteriormente tenemos lo que vendría siendo la mercancía que están poniendo para empezar las operaciones de compra y venta de productos. Esa compra y venta de productos serían por 100,000. Y terminamos con la cuenta de capital con un abono de 450,000. Entonces, si se fijan, nosotros estamos siguiendo siempre nuestra T de mayor. Al final vamos a poner lo que es una breve descripción de qué fue el movimiento. En este caso es aportación de los socios. ¿Ok? Y no se olviden de tener en mente siempre nuestra T de mayor. Nuestra T de mayor siempre va a estar presente, ¿no? Aunque no lo tengamos escrito. Entonces, por eso en el lado del debe tenemos que poner nuestros cargos y del lado del haber nuestros abonos. Como si nosotros tuviéramos en mente esa T de mayor, que como les dije, es el instrumento fundamental que nosotros vamos a utilizar en contabilidad. Vamos a seguir con nuestro asiento número 2. Este asiento número 2, nosotros vamos a hacer compra de mercancía, pero esta compra de mercancía ya no la vamos a pagar 100% en efectivo. Debemos de aprender a administrar nuestros recursos. El dinero que tenemos, pues vamos a necesitarlo para también pagar otras cosas. Entonces, vamos a pagar
el 50% de esa compra en efectivo, el 25% vamos a firmar un pagaré y el otro 25% vamos a utilizar la línea crediticia que nos dio nuestro proveedor. Entonces, vamos a ocupar igual debe y haber, ¿sí? Como si nosotros tuviéramos en mente esa T de mayor. Ahora, la primera cuenta que voy a cargar. Almacén. ¿Por qué? Porque está entrando la mercancía. Acuérdense que almacén es una cuenta de activo y las cuentas de activo se aumentan con cargos. Entonces, almacén, ¿cuánto está entrando? Pues los 100,000 pesos, que vendría siendo la compra total. Y posteriormente yo tengo que sacar pues, de bancos. ¿Cuánto voy a pagar? Pues pagué el 50%. El 50% de 100,000 vendrían siendo los 50,000. Contra documentos por pagar. ¿Por qué? Porque yo firmé un pagaré. Entonces, si estoy haciendo un pagaré, pues por el 25%, que serían 25,000, pues yo tengo que registrarlo. Ahora, ¿qué más tengo que hacer? Proveedores. ¿Cuánto le queda de ver a mi proveedor? 25,000. Entonces, si se fijan, cargos por 100,000 y abonos 50,000 más 25,000 más 25,000 vendrían siendo los 100,000. Entonces, cargo y abono, ¿ok? Lo tengo equilibrado y finalmente tengo el registro de mi breve descripción. Factura 607, por ejemplo, que es la compra de mercancía. Tengo que ponerle una breve descripción de qué fue la operación. En algunos casos, ese asiento o ese registro todavía se ponen unas líneas abajo para indicar cuánto suman los cargos y cuánto suman los abonos, para que nosotros indiquemos que nuestra operación está cuadrada. Pero eso lo veremos un poquito más al rato. Nosotros ahorita nos quedamos con estos asientos que todavía son sencillos. Todavía no necesitamos una suma total, ¿no? Todavía estamos con operaciones sencillas. Por lo general, estos asientos se les saca suma cuando son operaciones muy complejas, cuando son operaciones muy largas y necesitamos sacar una suma para, ahora sí que, estar seguros de que nuestra póliza o de que nuestro asiento está cuadrado. Pero ahorita con 3 o 4 movimientos todavía no nos vemos con esa necesidad. Tengan en mente que entonces ahorita tenemos una T de mayor dentro del debe y haber y la suma de cargos que vendrían siendo los 100,000, la suma de abonos que serían 50,000 más 25,000 más otros 25,000 nos darían los 100,000. Entonces estamos cuadrados, tenemos el equilibrio, cargos y abonos. Entonces la siguiente, vamos al ejercicio número 3. Ahora vamos a realizar la primera venta. ¿Cómo vamos a realizar la primera venta? Pues vendemos artículos. ¿De cuánto nos estamos hablando? Pues estamos hablando de una venta de 200,000, de los cuales para nosotros refleja el costo de ventas de 50%. Ese 50% nosotros lo vamos a tener que reflejar en nuestro almacén. Ahora, la operación no nos la pagaron 100% en contado. Nosotros tuvimos que recibir el 50% en efectivo y 50% nos van a firmar un pagaré. Todavía este cliente no tenía una línea crediticia con nosotros, por consiguiente tuvo que firmar un pagaré. Ahora, empezamos, debe y haber, no perdamos nosotros de vista esos asientos, ¿no? Primero es el debe y luego el haber, ¿ok? Empezamos con la primera cuenta, bancos. ¿Cuánto está entrando a bancos? Pues está entrando lo que vendría siendo los 100,000. Documentos por cobrar. ¿Cuánto me firmaron los del pagaré? Los 100,000, ¿no? Y el costo de ventas. El costo de ventas está reflejado por el 50% de mi operación. Si la operación fue por 200,000, el 50% vendría siendo 100,000. ¿Ok? Vamos a registrar ahora la venta. La venta pues, se hizo por los 200,000, que vendría siendo la suma de bancos y documentos por cobrar. Ahora, almacén, ¿cuánto se ve reflejado? Pues simplemente por el costo de ventas, que vendrían siendo los 100,000. Ahora, vamos a
nosotros a poner una breve descripción de qué está haciéndose ese movimiento, que sería en este caso la factura número 1, que sería la venta de mercancías. Vamos con el siguiente asiento. Nosotros tenemos ahora otra venta de artículos. De esa venta de artículos son por 150,000. Igual, nosotros vamos a hacer de esa venta de artículos, no cobramos todo, cobramos solamente el 50%. Y el 50% estamos otorgando crédito. No estamos firmando un pagaré, no estamos firmando ningún documento, simplemente estamos otorgando crédito. Entonces tendríamos que afectar nuestra cuenta de clientes. El costo de venta sería por el 50% nuevamente. Entonces, estamos hablando que nosotros si hacemos la venta por 150,000, nuestro costo a mí lo que me está costando la mercancía serían 75,000. Acuérdense que el costo de ventas va a ser cuánta mercancía estoy sacando del almacén y reflejándolo en costo de ventas. Y vamos a sacar 75,000 con un costo de ventas de 75,000. Entonces, vamos a ver cargos. ¿Qué voy a afectar primero? Pues voy a ver cuánto es lo que cobré. Cobré el 50%, o sea, serían 75,000. ¿Cuánto me quedaron a deber? Por medio de clientes sería un cargo de 75,000. Posteriormente sería el costo de ventas. ¿Cuánto me está costando a mí la mercancía? El 50% de 150,000 serían 75,000. Ahora vamos con nuestros abonos. La primera operación sería la venta. ¿Cuánto estoy vendiendo? Pues estoy vendiendo los 150,000, que sería la suma de bancos y clientes, ambos por 75,000. Entonces la suma de esos dos serían 150,000. Ahora vamos a registrar mi salida de almacén por 75,000 y cerramos la operación con una breve descripción. Factura número 2, venta de mercancías. Entonces, vamos con la siguiente operación. Ahora, vamos a ver que el pagaré de 25,000, vamos a pagar un pagaré de 25,000 y al proveedor por 25,000 de la operación que hicimos, la número 2, ¿ok? Y porque nosotros pagamos antes de tiempo, nos hicieron un descuento. Ese descuento es de 100 pesos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nuevamente, debe y haber. Vamos a registrar nuestros cargos. Nosotros vamos a disminuir las deudas que teníamos. En el asiento número 2 habíamos registrado unas deudas. Las habíamos registrado por medio de unos abonos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Las cuentas de pasivos se disminuyen por medio de cargos. Entonces, proveedores por 25,000 y documentos por pagar, porque es el pagaré por igual por 25,000. Ambos sale el dinero del banco. Entonces, bancos es una cuenta de activo. La cuenta de activos se disminuyen por medio de abonos. Y esos abonos van a ser de 50,000. Ahora, vamos a registrar nosotros esos 100 pesos que nos está otorgando como descuento el proveedor, nos lo está dando en efectivo. Ese dinero va a verse reflejado con una entrada a bancos y lógicamente mi mercancía me costó menos. Entonces, si me costó menos, disminuyo almacén. Almacén lo disminuyo por medio de un abono. Entonces, y aumento mi cuenta de bancos porque fue la entrada de dinero con un cargo de 100,000. Si se fijan, está todo equilibrado. Fueron 25 más 100, entonces serían 50,100 de cargos. Y de abonos tenemos vendría siendo bancos por 50,000 y almacén de 100 serían 50,100. Entonces, nuevamente tenemos nuestra ley, ¿sí? Cargos y abonos, aunque sean diferentes cantidades, pero la suma de cargos van a ser igual a mi suma de abonos, ¿ok? Entonces, vamos con el siguiente asiento, el asiento número 6. Ahora, ese asiento número 6 nos está diciendo que se cobra en su totalidad la factura número 1, depositando el dinero en nuestra cuenta bancaria. Entonces, igual debe y haber, y recordemos que esta factura que nos estaban debiendo sería de 100,000. Aumento bancos es una cuenta de activo, y como cuenta de activo va a aumentar
por medio de cargos. Entonces tengo que aumento cargos, bancos por 100,000 y que va a verse reflejada por documentos por cobrar. ¿Sí? Ya no me deben ese documento, ya me lo pagaron. Y como ya me lo pagaron, vendrían siendo los 100,000. Y ahí pongo cobro de la factura número 1. ¿Ok? Entonces, ahora ya empezamos con operaciones un poquito más cercanas a la realidad. Vamos ahora a concentrar todas nuestras operaciones. ¿Para qué? Para ver y sacar los movimientos. Si se fijan, esos movimientos en asientos de diario es difícil que nosotros podamos sacar la suma de cargos y la suma de abonos. Entonces, nosotros tenemos que ver reflejados todos esos movimientos en test de mayor, que nosotros en la práctica conocemos como auxiliares. Entonces, vamos a empezar lo primero, que vendría siendo una aportación de los socios. Esa aportación de los socios fue un aumento de capital, que fue entrando cargo a bancos, ¿ok? Por 100,000, cargo a almacén y cargo a equipo de transporte. Entonces, tengo la suma de mis cargos de 100,000, de otros 100,000 y otros 250,000, me van a dar la suma de mis abonos que vendrían siendo 450,000. Esa es la operación número 1. Vamos con la siguiente operación. Nosotros entramos con mercancía de 100,000 y pagamos solamente la mitad. Sería un abono a bancos y un abono a proveedores, porque quedamos a deber. Entonces, nuevamente, empezamos. La suma de cargos que entraron la mercancía almacén de 100,000 es igual que la suma de abonos. La suma de abonos de bancos y de proveedores de 50,000, de 25,000 y de documentos por pagar de 25,000 me estaría dando la suma total de los 100,000. Entonces, ahí tenemos nuestras operaciones cuadradas. Luego, tenemos ventas. Ventas, empezamos con la primera venta. La primera venta sería de 200,000. ¿Cómo nos realizaron el pago de esa venta? Por medio de bancos. Bancos serían 100,000. Contra documentos por cobrar de otros 100,000 y nosotros vemos reflejado nuestro costo de ventas. Costo de ventas del 50% de los 200,000 serían 100,000 contra almacén de 100,000, que es la salida. Luego, posteriormente, entramos con ventas de 150,000. Venta por 150,000. ¿Cómo nos la están pagando? Por medio de bancos por 75,000 y clientes por 75,000. Entonces, ahí tenemos la suma de cargos, que vendrían siendo 75,000 de clientes y 75,000 de bancos, contra la suma de abonos de ventas, que serían los 150,000. Pero tenemos que registrar nuestro costo. Nuestro costo es de 75 contra almacén, que serían de 75,000. Luego vamos a empezar con la operación número 5, que es una salida de bancos por 50,000 que estamos pagando a nuestros proveedores. Proveedores le pagamos 25,000, vemos cómo se ve reflejado la disminución de proveedores por 25,000 y la disminución de documentos por pagar por 25,000. Finalmente, nosotros vamos a registrar el descuento que nos hizo ese proveedor porque le pagamos antes de tiempo. Recordarán que entraron 100 pesos a bancos y como entraron 100 pesos a bancos, nuestra mercancía que habíamos comprado va a verse reflejada con una disminución de 100 pesos. Es decir, me costó menos mi mercancía y ahí se ve con el número 5. Luego vamos con la siguiente operación, que sería una disminución de documentos por cobrar. Documentos por cobrar lo disminuimos por 100,000 y entra el dinero a bancos. Como entra el dinero a bancos sería un cargo por 100,000. Bueno, entonces tenemos nuestras operaciones. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar los primeros movimientos. La suma de bancos de cargos serían 375,100. La suma de abonos serían 100,000. Acuérdense que tendríamos que sacar una diferencia entre lo que serían los movimientos deudor y movimiento acreedor. ¿Cuál es mayor en este caso? Pues el movimiento acreedor por 375,100. Como es mayor ese movimiento,
tendremos que poner el saldo de ese lado. Si fuera mayor el movimiento del otro lado, sería poner el saldo del otro lado. Pero como ahorita nuestro movimiento deudor es mayor que el movimiento acreedor, vamos a tener que poner el saldo de este lado, que es el movimiento deudor. Entonces tenemos que son un saldo de 275,100. Sería un movimiento deudor, un movimiento acreedor, y nuestro saldo vendría siendo deudor. Ahora, vamos con la siguiente cuenta, que vendría siendo capital. Capital solamente tiene un solo movimiento, entonces solamente la suma que tenemos que poner, siguiente sería la suma de movimientos, que serían igual 450,000, y nuestro saldo por 450,000. Tenemos la suma de almacén. Almacén, la suma de cargos me darían 200,000. Entonces la suma de movimiento deudor serían 200,000. La suma de movimientos acreedores me darían 175,100. Entonces, ¿cuál es mayor? Pues movimiento deudor. Tengo que poner un movimiento deudor, entonces me va a salir un saldo deudor por 24,900. Posteriormente sigo con proveedores, cargos igual y abonos. Y al final se le pone una doble raya. ¿Por qué? Porque quiere decir que esa cuenta quedó en ceros, ¿sí? No tiene ya movimientos. Cargo por 25,000 y abono por 25,000, pues al restarlos queda en cero. Se le pone doble raya para indicar que la cuenta queda saldada, queda en ceros. Luego, equipo de transporte, pues cargos por 250,000 y abonos y cargos nuevamente por 250,000. No tengo abonos, abonos serían ceros. Mis saldos sería de 250,000. Luego, costo de venta, solamente tengo cargos y los cargos en este caso suman 175,000. Nuestro saldo vendría siendo igual de 175,000 y esa vendría siendo un saldo deudor. Luego, la siguiente cuenta vendría siendo ventas. Ventas tengo dos movimientos, ambos vendrían siendo abonos. Entonces, tengo la suma que venían siendo 350,000. Como este caso, entonces ventas no tiene cargos y vendría siendo movimiento acreedor, saldo acreedor. Posteriormente tengo la cuenta de documentos por pagar y ambas, tanto cargo como abono, suman la misma cantidad. Se le pone doble raya para indicar que la cuenta queda en ceros. Luego, posteriormente, tengo lo que vendría siendo documentos por pagar. Igual, queda en ceros, queda saldada. Clientes, tengo un movimiento, se le tiene que poner una raya para bajar ese movimiento, ¿sí? Para que sea un movimiento deudor. Y el saldo vendría siendo deudor. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya tenemos todos nuestros saldos, deudores y acreedores. Vamos a ponerlos todos juntos en un resumen. Ese resumen, ¿qué va a pasar? Yo voy a poner el título y ese resumen se va a llamar balanza de comprobación. Ahorita esa balanza de comprobación la vamos a hacer en una forma muy sencilla. ¿Por qué? Porque vamos empezando. Entonces, esa balanza de comprobación se le pueden poner muchas cosas para distinguir los grupos de cuentas, los rubros, etcétera, y sacar más información de ella. Ahorita nosotros nada más vamos a hacer un resumen de cuentas, es decir, vamos a poner cuenta por cuenta cuáles vendrían siendo sus movimientos y sus saldos, para que no tengan ningún problema y podamos verlo de un simple vista todas las cuentas. Entonces, empezamos. Vamos nuevamente con lo que vendrían siendo nuestros movimientos y nuestros saldos. Acuérdense que sacamos la suma de lo que vendría siendo nuestros cargos y nuestros abonos. Y tenemos la suma de movimientos y la suma de lo que vendría siendo la diferencia entre movimiento deudor y movimiento acreedor. Y teníamos que sacar los saldos, que era la segunda línea. Entonces vamos a ir reflejando cuenta por cuenta. Vamos a hacer un resumen. Bancos recordarán que tenían movimientos deudores y acreedores, respectivamente un deudor y un acreedor. Y al final tuvimos un saldo deudor.
Entonces lo vemos reflejado en esta línea. Clientes, de la misma forma teníamos movimiento deudor y al final teníamos un saldo deudor. Nuevamente, documentos por cobrar, tengo un movimiento deudor, un movimiento acreedor y al final esta cuenta queda saldada, queda con ceros. En este caso, ahorita sí tendríamos que ponerle el saldo cero. Y como es una cuenta de activo, que es documentos por cobrar, ese cero se le tendría que poner de ese lado, del lado del activo. O sea, como si fuera un cargo o un saldo deudor. Posteriormente tenemos nosotros la cuenta de almacén. La cuenta de almacén tenemos lo que es un movimiento deudor, movimiento acreedor y en este caso es mayor el movimiento deudor. Como es mayor el movimiento deudor, su saldo al final sería deudor. Posteriormente tengo equipo de transporte. Equipo de transporte tengo un movimiento deudor de 250,000, un saldo deudor de 250,000 y proveedores. Proveedores, ahora sí que tengo un cargo, movimientos deudores, movimientos acreedores y la diferencia de ellos pues me va a dar cero. Y en este caso sí tendría que reflejarlo. Como proveedores es una cuenta de pasivo, tendré que reflejar ese cero como un saldo acreedor. Nuevamente, documentos por pagar. Documentos por pagar igual, tengo un movimiento deudor y un movimiento acreedor. Ambos me van a dar cero y yo voy a tener que poner un saldo acreedor de cero porque es una cuenta de pasivo. Capital. Capital, tengo movimiento acreedor de 450,000 y un saldo acreedor de 450,000. Ventas. Ventas, tengo movimiento acreedor de 350,000 y un saldo acreedor de 350,000. Costo de ventas, tengo un movimiento deudor de 175,000 y un saldo deudor de 175,000. Si se fijan, fue un resumen de todas las cuentas, ¿sí? Y todos sus movimientos y saldos al final. Esas cuentas tienen que tener un orden. Primero tengo que poner las cuentas de activo, pasivo, capital, ingresos y egresos. Por eso el costo de venta se ve reflejado hasta el final, porque es la única cuenta de egresos. Anterior a está ventas, que serían ingresos. Ahorita no nos metimos más en complicaciones para sacar títulos y subtítulos, etcétera, que vamos a ver en sesiones posteriores. Sí, vamos a irlo poco a poco complicando. Ahorita solamente nos quedamos con un resumen de las cuentas. ¿Y qué va a pasar? Como yo les había anticipado, la suma de movimientos que vendrían siendo deudores y la suma de movimientos acreedores nos van a dar 1,225,100. Vemos que están nuevamente cuadradas esas cuentas, ¿sí? Igual que los saldos. Los saldos, deudor y acreedor. El deudor nos da 800,000 y el acreedor nos da 800,000. Vemos que están cuadradas nuevamente esas operaciones, que no tienen problema. Entonces, ese es el objetivo de nuestra balanza de comprobación. Nuestra balanza de comprobación, a diferencia que nuestros auxiliares, los auxiliares son unas T's de mayor y es difícil que nosotros nos pongamos a sumar todos los cargos y abonos, todos los movimientos deudores y acreedores, todos los saldos a deudores y acreedores. Es difícil que nosotros nos pongamos a sumar. Entonces, ¿qué hacemos? Agarramos todas esas T's, todos esos auxiliares y los pasamos en un documento. Ese documento nos va a dar la certeza de que toda nuestra información esté cuadrada, que sumen igual. Entonces, esa balanza de comprobación es un estado financiero, nuevamente les reitero, pero no es un estado financiero básico. Pero sí nos está dando mucha información porque nos está dando la certidumbre de que toda nuestra información esté cuadrada, que nuestras sumas estén igualitas. Entonces, con eso ya tenemos la certidumbre de que aquí podemos tener nuestra contabilidad cuadrada. Y ese es el objetivo de este documento, tener la certeza que nuestras sumas estén cuadradas, que estén iguales. De aquí sería muy fácil que nosotros podamos sacar nuestro balance general o nuestro estado de resultados que ya vimos en sesiones anteriores. Por cuestión de este tiempo, ahorita no vamos a ver estos estados financieros, porque aparte ustedes ya lo saben elaborar. Sería bueno que ustedes practicaran elaborando el estado financiero de estas actividades para que puedan repasar el balance general y el estado de resultados.
No olviden que ya está próximo un examen parcial, el cual deberá de ser resuelto por parte de ustedes. Estas actividades nosotros las vamos a reforzar en 2 sesiones posteriores, para que puedan ver cómo se va a dar el consecutivo de las operaciones de la empresa que estamos nosotros realizando. Ahora, pues no queda otra actividad más que ustedes empiecen a practicar con una empresa nueva. Esta empresa se llama Amanecer Premature SADCB. ¿Y qué es lo que van a tener que realizar? Van a tener que realizar las operaciones del mes de enero para que ustedes realicen los asientos de diario y pasen esos asientos de diario a test de mayor. Posteriormente van a tener que hacer su balanza de comprobación. ¿Para qué? Para que queden las sumas cuadradas. Es importante que la suma de movimientos y la suma de saldos queden cuadradas. Y ahorita no nos metemos en complicaciones de ver qué clasificaciones tendrían la balanza. Ahorita nuestro objetivo primordial es de que la balanza quede con sumas cuadradas, que hayan realizado ustedes los mismos cargos que los mismos abonos. Eso es nuestro objetivo y la importancia de la balanza de comprobación. Tener una comprobación de que todas nuestras cuentas sumen la misma cantidad, que esté cuadrado, que esté equilibrado. Entonces, hagan esta actividad, no se queden con dudas, nuevamente les reitero, ¿para qué? Para que vayan aclarando todo lo que tengan ahorita. Ya empezamos con la parte operativa, ya empezamos con cargos y abonos, que es lo más complejo de nuestra contabilidad. Y que nuestro objetivo primordial, como dijimos, es llevar todo un equilibrio. No se preocupen si al principio tienen alguna diferencia, es lógico, sí, que empiecen y a lo mejor tengan alguna diferencia. Chequen sus movimientos, chequen que los cargos sean iguales que los abonos, vayan checando las cifras, es fácil perderse. Por eso es importante que realicen primero sus operaciones en asientos de diario y que esos asientos de diario las pasen a test de mayor para que los test de mayor podamos sacar el saldo de las cuentas. Hoy en día hay muchos equipos de cómputo que ya hacen esos movimientos, pero es importante que ustedes lo realicen manualmente. ¿Para qué? Para que sepan cómo están trabajando esos equipos de cómputo, cómo están realizando estas operaciones. Estas operaciones son sencillas, son 6 que vimos ahorita y en su práctica son 10 operaciones que están realizando. Entonces, no es difícil que realicen primero sus asientos de diario y después pasen los movimientos antes de mayor. Y posteriormente los saldos o lo que obtengan informaciones en esas test de mayor los pasen a una balanza de comprobación. Con eso tendrán la certeza de que sus operaciones queden con las sumas iguales y quede su contabilidad cuadrada. Bueno, esperando que no tengan dudas para resolver su actividad y si tienen dudas, resuélvalas de inmediato con su tutor y manden su actividad al correo que se les ha señalado. No me queda más que agradecerles su atención y su tiempo prestado para esta sesión.